Tengan ustedes muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Junior Sepúlveda. En esta ocasión les voy a hablar en nombre de la Universidad Nacional del Comahue, en mi calidad de representante de los graduados de la misma, que desde el Observatorio de Graduados y junto a la agrupación de abogados pluralistas, venimos haciendo una serie de actividades en el transcurso de este ciclo lectivo, que prioriza principalmente de tratar de cubrir algunas necesidades de formación que muchos de los colegas, no solamente en Neuquén Capital, sino también de distintos puntos de la provincia, nos están pidiendo de forma permanente. Asimismo, los estudiantes que están estudiando en la universidad, en la Facultad de Derecho, están hoy también uniéndose a este esquema de formación profesional, que nosotros no lo limitamos solamente a la formación para los jóvenes abogados, sino también a aquellos colegas que ya tienen algunos años de profesión y que estas herramientas les sirven para su formación diaria. En ese esquema, y aprovechando esta oportunidad también, hace pocos días nuestra universidad cumplió 50 años de su creación, una universidad pública, gratuita, patagónica, y que a través de este esquema del Observatorio de Graduados no solamente trabajamos con los graduados de nuestra universidad, sino también para todos aquellos egresados de otras universidades que se sumen a este tipo de actividades. Bueno, en esta ocasión se va a hacer un desarrollo hoy de una temática sumamente sensible y relevante, como es los procesos judiciales de violencia de género y familia, aquí en Neuquén. Quien va a estar a cargo de la doctora Sofía Raber, una joven abogada prometedora que ha trabajado durante todos estos tiempos aquí en Neuquén Capital, en distintos lugares. En fin, creo que vamos a seguir trabajando desde la universidad para con los colegas y brindándoles las herramientas que vayan requiriendo. Así que le doy las palabras a la doctora Karina Rojo, coordinadora de todos estos cursos que se han dado durante todo este año, que sacamos la cuenta con los distintos módulos, han superado más de 30 ciclos de capacitación, lo cual hemos estado sorprendidos sobre todo por la concurrencia de colegas. Así que, Karina, te doy a vos tu palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras de inicio. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación, por su presencia. Ahora vamos a dar inicio a esta capacitación práctica, que es sobre procesos judiciales de violencia de género y violencia familiar en nuestra provincia del Neuquén. No sin antes vamos a decir dos cuestiones metodológicas importantes. La primera, que es que para que se pueda brindar este certificado digital, es importante que ustedes consignen su asistencia en un link que estamos compartiendo constantemente en el chat. No sé si ustedes ya lo han podido hacer, si no lo han hecho, les pedimos, les solicitamos, por favor, lo hagan. Y lo segundo, que esta charla, bueno, la idea que nosotros proponemos en este tipo de charlas, en este tipo de capacitaciones, es que quien comparte esta información, bueno, nos comente todo lo que nos trae, y luego se abra un espacio de preguntas, para lo cual ustedes pueden volcar todas las inquietudes que tengan en el chat. Nosotras las vamos a ir tomando y las vamos a ir formalizando, ya sea en el día de hoy o para el día de mañana, ¿sí? Así que bueno, quédense tranquilos y tranquilas que vamos a tratar de responder a todas sus inquietudes y consultas, ¿sí? Así que bueno, ahora se las presento. Ella es la doctora Sofía Raber, que nos va a brindar esta capacitación práctica sobre una temática que es sumamente valiosa e importante. Ella es abogada, egresó de la Universidad Nacional del Comahue en el año 2013,
En sus inicios participó del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén, y siempre ha ejercido la profesión de manera liberal. Así que bueno, ahí también hay mucho de experiencia que se puede compartir. También trabajó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en defensa del consumidor de la provincia del Neuquén y en Defensoría del Pueblo, y actualmente coordina el Centro de Acceso a Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde el año 2017, donde realiza un trabajo incansable y me consta. Así que bueno, Sofi, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, esta propuesta, y yo, bueno, desde ya sabes que te admiro un montón por todo lo que compartimos, y la verdad es que es un lujo que estés acá en esta capacitación. Así que bueno, ahora te escucharemos atentos y atentas todo lo que nos venís a compartir como experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecerles muchísimo a Isabela por la invitación, a Karina, a Junior, bueno, a todo el equipo de trabajo de Isabel. La verdad que también agradecerles a todos y a todas ustedes por estar presentes hoy acá. La verdad que para mí es un gran agradecimiento poder compartir con ustedes una temática tan profunda como lo es violencia familiar y violencia de género, y poder, bueno, entre todos reflexionar, profundizar, reconfirmar todo lo que ello implica para poder hacer cada día un mejor ejercicio de la profesión. Así que bueno, realmente les agradezco mucho. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. No se preocupen que después este Power se los puedo compartir, así que en ese sentido no hay inconveniente para que después lo puedan tener. Y también, bueno, creo que las metodologías es que si surgen preguntas van a ir escribiendo en el chat, así que lo vamos viendo antes que nos vayamos mucho de tema. Bueno, hoy la idea es, por un lado, poder profundizar todo lo que es la ley provincial específicamente, que nos atañe a nosotros, que es la 2785, y todo lo que conlleva lo que es violencia familiar. Por ahí, antes de entrar en la práctica, me parecía que... Sofi, sí. Ay, Sofi, perdón, te pido mil disculpas, pero vos sabés que se entrecorta un poquito, ¿no será algo del micrófono? Sí, lo habíamos probado antes. Sí, ¿y ahí me escucho mejor? Sí, pero ¿Sí? se corta, es el cable, es algo del cable. Sí. Ay, me empezó a fallar ahora entonces, porque lo probamos y mandaba. Sí, pero pasan estas cosas. A ver, voy a probar sin los auriculares. Dale. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, habla. ¿Ahí? Hola a todos. ¿Ahí me escuchan? No. Es corto. A ver. A ver si me escuchan mejor ahí. Traté de ordenarlo. ¿Sí? Sí. Genial. Bueno, perdón, probé, pero bueno, a veces pasa. No, se vuelve a cortar. ¿Se vuelve a cortar? No, sí. Algo pasa ahí. ¿Qué será? A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Voy a determinar un poco. ¿No? ¿Se me sigue escuchando entrecortado? Se entrecorta un poquito. Sí, es raro. A ver. ¿Es la señal? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Ahí me escuchan más fluido? Sí, totalmente. Sí, capaz que la señal entonces. Sí. La cámara un ratito y cualquier cosa me van avisando. Dale, Ay, yo te aviso. Perdón todos los inconvenientes. No hay problema, no te preocupes. Bueno, ahí sí, comparto pantalla entonces. Volvemos. Eso me van avisando. Si no, me cambio el celular, que es otra opción también. No hay problema. ¿Me siguen escuchando bien hasta ahí, no, Cari? Sí. Sí, buenísimo. Bueno, cualquier cosa vos me vas avisando y si no me cambio el celular. Bueno, les decía que hoy nos atañe específicamente lo que es la Ley Provincial 2785, que trabaja
todas las problemáticas, digamos, y la metodología para abordar lo que son los conflictos de violencia familiar. Así que hoy la idea es poder trabajar específicamente toda nuestra ley provincial en cuestiones prácticas. Para ello, antes, primero, igual, quería que podamos reconfirmar, bueno, cuál es el objeto de esta ley, que es la protección contra toda forma de violencia hacia las personas por algún integrante de su grupo familiar. Esto es importante porque ya nos vamos como adentrando en el tema, ¿no? La violencia familiar está definida por la misma ley, que también define todo lo que son los tipos de violencia, ¿no? Violencia física, psíquica, moral, emocional, económica, sexual, ¿no? Todo ello va a ser lo que vamos a trabajar hoy. Sí me parece importante reconfirmar cuáles son las personas que están abarcadas por esta ley, o sea, entre quienes puede existir la denuncia. El grupo familiar está contemplado por originados del matrimonio o la unión de hecho, por el parentesco, por lazos de afinidad, consanguinidad y adopción, convivientes sin relación de parentesco, ¿no? Relaciones de noviazgo, o bien personas que no estén conviviendo, pero que hayan estado por algún vínculo, digamos, unidas, exnovios, por ejemplo. Primer tema. Una vez que ya sabemos, digamos, que estamos enmarcados en la ley 2785, bueno, que sabemos cuáles son las personas que van a estar dentro de este espacio, me parecía importante para ir reconfirmar el tipo de entrevista y la metodología para entrevistar a víctimas de violencia o también a victimarios. Primero, generar el espacio de confianza. Si bien uno ya lo tiene incorporado esto como litigante, es una temática que nos atañe generar mucho más espacio de confianza, ya que estamos frente, generalmente, o a una víctima que ya ha hecho la denuncia y ya viene de otras situaciones y está cansada, y por tanto descreída del sistema, descreída de los profesionales, entonces uno tiene que generar ese espacio de confianza para que la persona pueda compartirnos toda la situación. Por ahí, también como un ítem, saber si la persona ya hizo la denuncia, poder leerla, írsela, preguntarle si ya hizo la denuncia en alguna comisaría, que nos la pueda exhibir. Entonces, ahí vamos a encontrarnos hechos básicos que podemos evitar repetir todos esos detalles, pero sí es importante preguntar para profundizar. Por ahí a veces uno tiene miedo como de preguntar para no revictimizar, quizás ya lo contó, pero a la hora de poder determinar si nosotros vamos a patrocinar o no ese caso, es importante no pasar por alto ningún detalle. Entonces, cuando uno pregunta para profundizar con la decisión de poder determinar si inicia o no un patrocinio, no es revictimizar, así que sintámonos libres de poder preguntar, digamos, con libertad todos los hechos que nosotros consideramos importantes. En esta temática es importante no juzgar, uno sabe que el lenguaje se manifiesta ya sea verbalmente o corporalmente, entonces es importante no mantener no mostrar una postura cerrada, no juzgar ya sea tanto a la víctima como al agresor, ya que nosotros vamos a poder patrocinar a cualquiera de las dos partes. Por ahí también me parece importante generar la empatía, si bien uno ya esto lo tiene incorporado como de base para cualquier entrevista, por ahí no tener miedo o no dudar de si la persona se quiebra en el momento, poder ofrecerle un pañuelito, poder ejercer con nuestros gestos. Ahora estamos en época de pandemia, pero sí, digamos, mostrar la empatía y el compromiso en esa situación, porque eso va a hacer que, digamos, la víctima se abra con nosotros y nos pueda compartir todos los hechos. Si nosotros no mostramos esa empatía, mostramos distancia con la persona o juzgamos también al agresor que nos viene a pedir el patrocinio, la persona no va a entrar, porque es una temática clave acá, el vínculo de confianza con cliente, abogado, litigante, abogada. Después, por otro lado, determinar, también es importante, si esa violencia que nos relata la persona es judiciable y qué vía es la mejor, ya que, por ejemplo, no es lo mismo todo lo que tiene que ver temáticas de violencia, digamos, familiar, que una temática que implica violencia, pero que implica más una perspectiva de género. Por ejemplo, es sabido que no pasar una cuota de alimentos es violencia económica, pero la vía, digamos, más idónea para ese caso no va a ser la 2785, sino una cuota de alimentos. Entonces uno tiene que saber ahí la violencia que nos relatan, si es vía 2785 o si va a ser vía ordinaria, ¿no? Mismo también una exclusión del hogar en términos de una separación, de un divorcio,
es importante ver si esa violencia que nos relatan encuadra en la 2785 o hay una vía idónea mucho mejor para ir por ahí. Porque si no, también nos va a pasar que vamos a meter la denuncia por 2785, nos la van a rechazar y perdemos más tiempo, o sea, hacemos perder tiempo al cliente y nosotros también. Entonces eso es importante determinar. Y después también determinar la gravedad al momento que la persona nos acerca a esa situación de violencia y las herramientas que vamos a desarrollar a lo largo de hoy y mañana con las que uno cuenta para poder rápidamente activarlas o no, debido, digamos, a cómo es la situación. Traje las situaciones, digamos, los indicadores, porque uno cómo sabe si es una situación de alto riesgo o de mediano o bajo riesgo. Entonces, esto mismo está estipulado por la propia ley, pero bueno, me parecía importante reconfirmarlo, ¿no? Cuando es una situación que tenemos que activar, incluso el protocolo de emergencia, ya sea a través de la comisaría, ya sea a través de la línea 148, que lo vamos a ir desarrollando más, pero bueno, ¿cómo saber cuándo hay que actuar rápidamente y cuándo uno, bueno, puede presentar el escrito que igualmente es grave la violencia, pero no tiene el indicador de alto riesgo? Esto también es importante a los fines de determinar si la situación es código A o código B, que esto permite visibilizar a los organismos rápidamente, diferenciar una situación de la otra. Entonces, si uno tiene claro cuándo es un código A y cuándo es un código B, y lo manifiesta en el escrito, el tratamiento que le van a dar todos los organismos también ya es como específico, porque ya todos van a saber de qué estamos hablando. ¿Me escuchan bien hasta ahora, no? ¿Sí? Sí, Sofi. Buenísimo. Bueno, indicadores de alto riesgo. La persona que teme por su vida o el entorno familiar, ya que puede ser de forma directa o indirecta. Un intento de homicidio o suicidio es importante porque es un gran parámetro que muchas veces nos enciende y nos tienen que encender una alarma. Un intento de suicidio, tanto por parte del agresor, es un indicador de un gran signo de violencia. O sea, uno tiene que ahí como a actuar rápido. Amenazas de muerte con armas de fuego, con armas blancas o cualquier otro elemento. La existencia, o sea, poseer un arma de fuego, si la víctima nos cuenta que el agresor tiene acceso o si ya posee, eso hace que la situación sea de alto riesgo. La privación de la libertad, la agresión sexual durante el embarazo, lesiones graves o gravísimas, abandono de persona que ocurre específicamente en lo que es adultos y adultas mayores, personas con discapacidad y niñez, o manifestación, queja del maltrato. Por otro lado, tenemos los indicadores mediano y bajo riesgo. Lo importante es saber que los indicadores acá pueden ir en forma combinada. Entonces, si tenemos 2 o 3 indicadores de mediano o bajo riesgo, termina convirtiendo la situación en alto riesgo. Entonces, la combinación de 2 o más puede hacer que se convierta en una situación de alto riesgo. Bueno, esto lo pueden después profundizar un poco más, pero sí me quería, digamos, quería hacer entrarlos en tema en cuando, digamos, uno tiene que detectar en la entrevista si es una situación para activar el código A o si es una situación para poder proceder en base al código B. Bueno, la denuncia. La denuncia de la persona, que esto es algo que por ahí comúnmente ya uno lo comparte, ¿no? La comisaría más cercana. Lo importante es saber que cuando nosotros derivamos a esa persona a hacer la denuncia, la comisaría está obligada a hacer una denuncia propiamente dicha y no una exposición policial. Lo importante acá sí es tener presente que si nosotros vamos a derivar a la víctima a hacer la denuncia primero en la comisaría, luego hay que ratificar esa denuncia. Tips para mí es hacerla directamente en la oficina del Poder Judicial en vía telefónica, que existen 3 teléfonos actualmente, que ahí también se los dejo en pantalla. Entonces, en lugar de ir a la comisaría más cercana, directamente hacerlo en forma telefónica. ¿Cuándo sí ir a la comisaría? Cuando es una situación de alto riesgo, porque todas las comisarías tienen lo que son los teléfonos de guardias de los juzgados, entonces se activa el protocolo. Entonces, si es una situación de alto riesgo, en lugar de esperar el horario hábil para hacer una denuncia telefónica, o bien mandar a la persona a la comisaría más cercana, o bien llamar al 148, que también es
el que puede activar, digamos, en cualquier momento del día el protocolo. Después también nosotros como litigantes tenemos la posibilidad de poder iniciar la demanda directamente por mesa de entradas virtual, que se ingresa donde dice denuncia de violencia familiar. Ahí se ingresa por primera vez un expediente. Después quería reconfirmar, bueno, cuáles son los tipos de violencia denunciables, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia que nosotros vamos a poder denunciar o bien patrocinar de que hayan sido denunciados? Por un lado, bueno, física, que obviamente son los golpes, pero también es la obligación de consumo de drogas o alcohol, o el arrojamiento de objetos. Eso también considera como violencia física. Después la psicológica, que obviamente están todos los hechos, dichos, que están directamente dirigidos para bajar la autoestima y afectar la salud psicológica. La sexual, desde violación, manoseo, obligación de cualquier tipo de contacto sexual, y también no respetar la decisión de usar métodos anticonceptivos en la relación sexual. Eso también es un hecho que se denuncia como violencia. Sofi, sí. Discúlpame, porque acá me están diciendo, yo escucho bien, pero por ahí se ve que no escuchan, se está escuchando mal, según lo que me dicen en el chat. Si vos probás a entrar por el celular. Por el celular, vos lo dejaste en la compu al... Sí, no, perfecto, yo me manejo así, no hay problema. Dale. Por el celu y sigo compartiendo, no hay drama. Ay, gracias, Sofi. No, perdón a ustedes. Sofi, estás como coanfitriona también. Gracias. Ahí sí me escuchan mejor, ¿no? ¡Ay, sí! Cambió, bueno. Ay, perdón, les pido mil disculpas. Lo habíamos probado, pero bueno. Acá en el chat todos te dicen que sí. Está, perfecto. Bueno, genial. No se escuchó, me re molesto, porque se había escuchado medio entrecortado. Bueno, les pido disculpas, igual no se preocupen que el Power se los voy a dejar, y además era mío de introductorio, se ve que ya todos lo deben recontra saber esto, entonces como no era necesario. Bueno, entonces, quedamos en reconfirmar los tipos de violencia, que van a poder ser los que son denunciados o denunciables. Bien, bueno, física, psicológica, sexual, que ya lo habíamos reconfirmado, económica, bien, cuando la pareja por acción o omisión daña los bienes, los ingresos, te prohíben trabajar, te amenazan con echarte de tu casa, que eso es importante porque se suele dar mucho, te manejan la plata, no puedes tener control de tus propios ingresos, no te dan alimentos, que es lo que decíamos, pero que generalmente no va a ser esta la vía, sino que directamente va a ser por proceso ordinario de cuota de alimentos, te obligan a tomar decisiones económicas que no querés, como contratar un préstamo, o incluso la percepción de un salario menor por igual tarea. Todo esto está incluido, digamos, como violencia económica. Además, tenemos lo que es la simbólica,
que es una violencia que comúnmente no la vemos tanto, pero sí que existe y uno tiene que conocerla, que son a través de todos los signos, imágenes, mensajes e ideas que muestran a las mujeres en una situación de inferioridad con relación a los hombres, y por eso esta violencia contribuye al trato desigual de las mujeres y a la discriminación. Por ejemplo, la publicidad que pone a la mujer como única responsable del cuidado de la casa, de los hijos o de la limpieza. Bien, esa es la simbólica. Y por último, la negligencia o abandono, que también es una violencia que vamos a poder denunciar acá, y se da mucho en lo que es adultos y adultas mayores, que es la omisión por parte de algún integrante del grupo familiar de proveer a la persona de aquello que necesita para su desarrollo. Salud, educación, vivienda, desarrollo emocional. ¿Bien? Una vez que sabemos todos estos tipos, medidas cautelares que podemos solicitar. ¿Cuáles son las medidas cautelares que como abogados y abogadas vamos a poder solicitar, o que bien nos les van a solicitar a nuestro patrocinante denunciado? El cese en los actos de perturbación, que es la más común que se da, cualquiera sea su forma. Muchas veces una violencia podemos evitar que escale simplemente con pedir el cese de los actos de perturbación o intimidación. También prohibir a la persona a la persona denunciada que realice actos de perturbación o intimidación, pero no a la víctima, sino al grupo familiar. Es decir, que nosotros en la denuncia, esto es importante, vamos a poder solicitar la protección no solo para la víctima, sino también para el grupo familiar, porque muchas veces una víctima no vive sola, vive con su mamá, con su papá, con un hermano, y la violencia es recibida por todo el grupo familiar. Entonces es importante que la medida cautelar para poder proteger a todo el grupo sea solicitada para todos y todas los integrantes que la estén sufriendo. Ordenar la exclusión de la persona denunciada de la residencia común, esto es lo que vamos a poder solicitar desde un primer escrito, una medida cautelar, que no importa la titularidad de la casa de quien sea. Muchas veces se da que la víctima no es la dueña de la casa, sino que es el hombre, y esto es independiente para poder solicitar una exclusión. Una la puede solicitar e incluso se da muchas veces la exclusión, siempre y cuando la podamos justificar bien, ¿no? También garantizar el regreso al domicilio de la víctima. Muchas veces la mujer es la que rápidamente se va de la casa. Entonces, el regreso muchas veces lo que genera miedo es cómo vuelvo, cómo hago para volver, ¿no? ¿Qué va a pasar si vuelvo? Entonces, poder garantizar que esa víctima pueda regresar a su casa. Ahí vamos a tener que oficiar a la comisaría, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, lo que son los movimientos concretos, pero sí sepamos que, bueno, que esto también lo podemos solicitar. Después, todo lo que tiene que ver importante con la prohibición de compra y tenencias de armas, y ordenar el secuestro de las que tuviera en posesión el denunciado. Este secuestro de las armas va a ir en conjunto con el allanamiento que se va a ordenar para que las puedan buscar, ¿no? Y se hace en forma liberal de todas las que se encuentren, porque muchas veces la víctima quizás sepa de un arma, pero el denunciado tenga más en su poder. Entonces el secuestro, la orden de secuestro que se va a hacer, se hace por todas las armas que pudiesen existir en poder de esa persona. E incluso podemos oficiar como patrocinantes a la ANMAT para la prohibición de la compra. Esto generalmente se da por un tiempo determinado, no va a ser una prohibición permanente, pero sí es importante que la podamos hacer, porque quizás pensábamos que tenía un arma, no la tiene, pero sí puede ir a comprar en ese plazo. Entonces es importante también hacer ese oficio. Después, prohibir el acercamiento de la persona denunciada al lugar de la residencia, trabajo, estudios. Acá determinar bien cuál es el círculo de la víctima, ¿no? Entonces, una vez que uno determina la entrevista cuáles son los lugares por donde se va a manejar esa víctima, poder ordenar, digamos, la abstención de acercamiento en todos esos lugares. También la prohibición de enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales, que esto también muchas veces se da a través de las amenazas, que si te vas, te voy a vender las cosas, no te voy a dejar sin plata. Entonces, esta medida cautelar también las podemos solicitar. Y ordenar la suspensión provisoria del régimen de comunicación. Esto es importante que no se nos pase, porque generalmente uno a veces va con la víctima, digamos, como vamos a proteger y a resguardar todo lo que es el círculo de la víctima directamente, pero nos olvidamos de todo lo que es el círculo. Entonces,
no va a servir de mucho que la persona violenta, digamos, se abstenga solamente de la mujer, pero no de los hijos e hijas. Por eso, digamos, en esta ley particular es importante contemplar todo eso. Lo mismo en el caso de adultos y adultas mayores, ¿no? Todo lo que son Ay, gracias, sí, sí, me equivoqué, muchas gracias. Perdón, puede ser que haya algún error de tipeo en el Power, lo voy a corregir antes de enviárselos. Después, poder ordenar a la persona denunciada abstenerse de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos. Por ahí a nosotros nos pasa mucho que las escuelas, si no están notificadas, más ahora que se vuelve con la presencialidad, no están obligadas, y de hecho no pueden negarles el contacto con otro progenitor si no hay una notificación. Entonces, esto es importante que si nosotros contemplamos que es importante el resguardo del niño o la niña, podamos informar y oficiar a la escuela, porque si no, no va a servir de nada. O sea, los resguardamos por un lado, pero no lo vamos a resguardar por el otro. Entonces, esto me parece importante. La realidad es que ahí apelás mucho a la buena voluntad de directores y directoras. O sea, hay directoras y directores que quizás comprendiendo la situación, obviamente, no es que van a decir, bueno, no está el oficio, se puede ir libremente, seguramente van a avisar a la mamá y todo, pero ya apelamos a la buena voluntad y no tanto a lo que corresponde legalmente, ¿no? Como procedimiento. También saber que en caso de que, perdón, se me está desconfigurando un poco el teclado, es para que vayan viendo qué es lo que se viene. En caso de que existieran hijos, poder solicitar cuota de alimentos provisoria, que hoy les traje providencias que muestran cuándo se dan las cuotas, cuáles son los porcentajes, así que ahora lo vamos a ver más adelante, pero también saber que una medida cautelar que vamos a solicitar es la cuota de alimentos provisoria. ¿Bien? También justificándolo, ¿no? Porque si no también nos pueden mandar a la vía ordinaria de alimentos. Entonces ahí tenemos que en el primer escrito poder justificar por qué esos alimentos provisorios, como cualquier cuota de alimentos en donde vamos a solicitar los provisorios. Después también, bueno, como medida cautelar podemos solicitar que quien padece o ejerce violencia reciba asistencia psicosocial a través de los organismos públicos y de la sociedad civil. Hoy también les traje todos los datos de los dispositivos provinciales que existen para que puedan contar con ellos, para poder solicitar justamente esa asistencia psicosocial, ya sea de la víctima o del victimario. O sea, nosotros como patrocinante también podemos solicitar como medida cautelar que el agresor pueda recibir un tratamiento. ¿Ibas a hablar, Cari? Ah, no. Pensé que estabas haciendo el gesto. Bueno, después por otro lado, ordenar a la fuerza pública el acompañamiento de la víctima que padece violencia a su domicilio para retirar sus efectos personales. Esto es importante que en la medida cautelar, cuando lo solicitemos, se va a hacer tipo un listado de cuáles son las cosas que uno solicita que retire, ¿no? La víctima nos va a decir, bueno, necesito retirar esto y esto. Ahí no se interviene mucho para ver, porque a veces pasa que puede haber como una discusión en el momento, bueno, esto sí, esto no. El juez se va a basar específicamente en ese listado, la comisaría va a tener ese listado para retirar, y después, si hay que discutir si correspondía o no correspondía, se va a hacer en otra vía. ¿Bien? Y después también una medida cautelar que tenemos a nuestra disposición es el botón antipánico, que ahí la coordinación es con el Ministerio de Seguridad Provincial para poder solicitarlo, ¿no? Algo que les quería compartir, que por ahí nos pasa que muchos, o muchas, o quizás es un prejuicio, que se dedican a familia, y a veces se nos pasa por alto verificar si hay medidas cautelares vigentes. En realidad el Poder Judicial, o sea, uno sabe que la oficina misma tiene que solicitarlo. Sí, el dispositivo, el DAP, es uno de los que voy a nombrar, Laura, ahí estaba. Eso lo voy a compartir más adelante. Es re importante verificarlos nosotros, como desde nuestra propia responsabilidad. La realidad es que el juzgado debe verificar
si existen, pero muchas veces me ha pasado que se dispone una audiencia y hay medidas cautelares vigentes. Entonces, poder tener la práctica simplemente de controlar si existe algún expediente de violencia familiar vigente y preguntarle, ya sea a la víctima, al victimario, bueno, en qué estado está este expediente, que nos puede contar antes de poder presentarnos en una audiencia. Y después también, importante para todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares, es poder corroborar que se notifiquen de las mismas, ¿no? Ya que a veces se dispuso una prohibición de acercamiento, y el agresor se sigue acercando, pero en realidad nunca estuvo notificado. Entonces uno no puede denunciar un incumplimiento. Primero va a tener que denunciar que se notifique. Entonces ahí nos vamos a, digamos, como a perder, digamos, no sé, de un agravamiento, porque en realidad no existiría el mismo, porque no estuvo notificado, entonces no hay un incumplimiento. Entonces esto es importante desde la práctica, ver que se haya notificado, y mismo también llamar a la comisaría, porque mismo en la misma providencia va a salir cuál es la comisaría que se ordena intervenir. Entonces ahí llamar a la comisaría y preguntarles, ¿les llegó el oficio? Ya dispusieron como... a mí en la práctica me recontra sirve eso. O sea, a veces queda como un poco molesto, pero la realidad es que sirve, que podamos llamar a la comisaría y verificar bien si ya están notificados y si ya van a empezar a cumplir con esa medida cautelar que se haya dispuesto, ya sean rondines, cualquier, digamos, medida que atañe a la comisaría. Después, bueno, en el primer escrito nuestro, ¿no? Nosotros ahí vamos a poder, recordemos, digamos, como lo que era la forma de denuncia. Ahí tenemos varias formas. Por ejemplo, una es que la víctima llame a la oficina de violencia, y que a veces nos pasa que no es una elección, sino que la víctima quizás ya llamó y después se acercan, porque mismo en el primer escrito actualmente todo es virtual. Entonces, una vez que uno llama a la oficina de violencia, un operador u operadora toma todo lo que son los datos, les va a preguntar a esa persona qué medidas cautelares quiere solicitar, les va a contar, ¿no? O sea, se le cuenta más o menos cuál es el proceso, cuáles son sus derechos, y la víctima va a decir, quiero estas medidas, me parece esta. Bueno, se toma nota de todo eso, también de los datos de la persona a la que se denuncia, y eso nos puede pasar que nos llegue después el caso a nosotros. O bien que nosotros en el primer escrito solicitemos todo y tengamos que hacer todo el relato de los hechos. No sé si se entienden como todas las opciones que pueden pasar. Entonces, dependiendo de eso, va a ser si en el escrito nosotros tenemos que poner por primera vez todos los datos del denunciado, hasta el teléfono si tenemos, mucho mejor, porque facilitamos, y los indicadores de riesgo que vimos al principio, porque eso va a ser lo que va a encauzar ese primer escrito, si es un código A o un código B, ¿bien? Entonces ahí, no sé, si hubieron hechos similares, la misma operadora u operador, la primera vez que uno, o sea, cuando llama para hacer la denuncia, se fija si hay antecedentes, si hay algún expediente iniciado entre las mismas partes, o por una parte, si ese expediente ya está archivado, si está vigente. Todo eso se informa en la primera comunicación. Entonces quizás nosotros también es importante que lo podamos poner esos antecedentes. E incluso, digamos, bueno, esto, si la persona a quien estamos denunciando es integrante de las Fuerzas Armadas o tiene acceso a las armas, bueno, todo eso poder indicarlo, todo lo que son los indicadores que estaba al principio. Después, bueno, vamos a solicitar las medidas cautelares, después los indicadores de riesgo, los alimentos provisorios si correspondiese, y justificarlos, como ya dijimos, en cualquier cuota de alimentos, como tiene uno que justificarlos, bueno, la necesidad. La realidad es que acá principalmente está pensado para una situación de gravedad y de riesgo. Entonces no es que se van a dar los alimentos provisorios porque sí. Uno tiene que justificar que la mujer está, no sé, o bien sin trabajo, o la necesidad por la cantidad de hijos, o la situación grave hace que amerite esa cuota de alimentos provisoria. Y luego los que se van a otorgar por un tiempo determinado, como cualquier alimento provisorio, para que después se pueda ir por la vía correspondiente.
Acá es importante, bueno, en este escrito que podamos determinar si vamos a ampliar las medidas que vamos a solicitar a los niños y a las niñas, que esto también va a ser confirmado o no por el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia. Entonces, en su propio informe ellos van a ratificar o van a negar lo que nosotros estamos pidiendo. Y también, bueno, poder recordar que este informe interdisciplinario no es vinculante para el juez o jueza que tenga que determinar sobre esto. Después también saber que este es el momento de solicitar un posible cambio de escuela para los hijos o hijas que se tuvieron que trasladar, o hijos o hijas que tengan que ir a la vivienda de, no sé, algún otro familiar por una situación de violencia. Entonces, acá saber si los chicos se tienen que cambiar de escuela, este es el momento también para poder hacerlo saber, para que después el Consejo de Educación garantice ese cambio. Y acá, bueno, traje algunos escritos, algunas providencias, que bueno, que por ejemplo, ¿cómo sale la primer providencia? Estos serían como modelos de la primer providencia. Un criterio, por ejemplo, es enunciar así taxativamente taxativamente las medidas cautelares que se van a disponer, ¿no? Ejercer actos de violencia, por ejemplo acá, ejercer violencia por teléfono, se describe en todos los medios, redes sociales, mensajes, correos electrónicos, por cualquier vía. Contactarse por teléfono, una cosa es abstenerse de ejercer la violencia, otra contactarse por teléfono. Acá hay una prohibición de acercamiento dispuesta, otra ingreso del domicilio, o realizar publicaciones había dispuesto acá. Bueno, todas las medidas tienen un plazo, acá se habían establecido, por ejemplo, en 60 días, y se informa a la primer provi que en caso de que se incumpla, se va a evaluar la modificación de estas medidas, o se van a ampliar, o se va a aplicar la multa diaria o arresto, que son sanciones previstas por la propia ley. Después aclara que en este caso, por ejemplo, la prohibición de acercamiento y suspensión de comunicación no es con los hijos, sino con la víctima directa, que sería una mujer en este caso. Pero acá, por ejemplo, no se abarcaron a los hijos o hijas. Entonces se aclara eso justamente, que la restricción es solamente respecto a la mujer. Después se ordena la primera providencia la intervención del equipo interdisciplinario para poder hacer el diagnóstico, que también está descrito por la propia ley, que el equipo se va a comunicar para poder hacer esa entrevista. Y los informes psicosociales, que también son parte del propio procedimiento, y se dispone la audiencia. En este caso, por ejemplo, también se ordena la intervención del equipo de Fortín, se ordena que va a intervenir el equipo interdisciplinario de la Fortín Confluencia. Bueno, se cita la audiencia, que es lo que ya les decía, se ordena la notificación a las partes y medidas de protección policial. Acá se oficia la comisaría 18 en este caso, por ejemplo, que se ofician rondines policiales. Y se había solicitado una exclusión del hogar. Se dice que esta exclusión generalmente va después de un informe psicosocial. No va a salir nunca la primer providencia. Va a salir después de que hayan informes. Entonces, la exclusión generalmente se otorga después, salvo que acompañemos un informe súper detallado y se justifique ese detalle. Yo no lo he visto, pero puede pasar. Y acá también se había dispuesto el sistema dual y se ordena el oficio también a todo lo que tiene que ver con provincia para que puedan disponer justamente del mismo. Bueno, acá tengo otra primer provi también de ejemplo, que acá, por ejemplo, se dispone, bueno, el cese inmediato de los actos de perturbación. Bueno, el plazo de vigencia, lo mismo que en caso de incumplimiento, se le va a hacer algún apercibimiento a la persona, o que se le puede proceder al arresto, todo lo que tiene que ver con el incumplimiento, una vez que justamente se incumpla, valga la redundancia,
y se hace saber a las partes que se van a poder presentar en el expediente con un patrocinio de letrado. Esto, por ejemplo, es una primer provi después de una denuncia vía telefónica con la oficina del Poder Judicial, con la oficina de violencia. Entonces acá se le informa, digamos, que se puede presentar con patrocinio. Esto es lo que pasa si se entra la llamada directo y no presentamos nosotros un escrito. Después acá se dispusieron rondines policiales, por ejemplo, se oficia también a la comisaría, que tiene que estar notificada para que le dé cumplimiento. Y a ver qué más distinto a la anterior. Bueno, lo otro se repite mucho. La intervención del equipo interdisciplinario siempre se va a dar acá, y la primera audiencia para ambas partes. Después, les traje también, esta es, por ejemplo, una providencia que resolvió dar cuota provisoria de alimentos, como para que sepamos, bueno, cuáles serían más o menos los montos, bueno, cómo sería esa provi que resuelve la cuota provisoria. Acá, por ejemplo, se había peticionado, acá se pide la cuota de alimentos, porque se puede o pedir u ofrecer también. Si nosotros vamos a ir por vía del denunciado, nosotros también podemos ofrecer alimentos. Eso también es importante. En la primera presentación que hagamos por el denunciado, podemos hacer un ofrecimiento de cuota de alimentos provisoria, que se va a correr traslado y demás, todo el mismo proceso, pero podemos ofrecerlo. Acá se habían peticionado los alimentos por parte de la denunciante. Bueno, se corrió traslado, ese es el procedimiento, se corre traslado, se le da también, en este caso, por ejemplo, no se manifestó la otra parte, directamente no contestó. Entonces sí, lo que también se le da intervenciones a la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente. Entonces la defensora también, digamos, se va a expedir, y eso va a ser un parámetro que también determine la cuota de alimentos provisoria para el juez o la jueza. Entonces, acá, bueno, se dispuso que, bueno, con todo lo que había dicho la defensora, atento a la situación concreta, digamos, de esta situación en sí, en que la madre tenía que afrontar los gastos de esta hija menor, se dispone, bueno, se cita ahí cuál es el espíritu de la ley, y acá se dispuso una cuota provisoria de 10.000 y 5.000 pesos respectivamente. Y acá, no, bueno, me acuerdo el plazo, 5 meses, ahí están también dispuestos, o sea, se dispone ahí el plazo para esa cuota, y cómo va a ser en la modalidad de pago, ¿bien? Que va a ser por la empleadora. Bien, esta es otra cuota de alimentos, también que se resolvió, una cuota de alimentos provisoria. Acá también se le da traslado a la Defensoría del Niño y la niña. Y se otorga, hoy estoy teniendo todas las trabas técnicas. Y acá se otorga, bien, en 25% de haberes. Por ejemplo, en la anterior teníamos un monto fijo y acá se estableció en un porcentaje, que son parámetros que nos pueden suceder en el proceso ordinario de cuota de alimentos. O sea, lo importante es que ustedes sepan que no es algo distinto a lo cotidiano de un alimento en sí. Lo que tiene de particular es que, bueno, uno tiene que acá justificar por qué viene por esta vía y por qué no va por la ordinaria. ¿Por qué es importante que nos den los alimentos provisorios con las reglas del sumarísimo del expediente de violencia, y por qué no vamos al ordinario? Eso es importante justificar, la situación de gravedad de la víctima en este caso en sí. O sea, ¿por qué lo vamos a solicitar los provisorios en este expediente y no por qué no vamos al ordinario? Eso va a ser importante justificarlo. Después traje una providencia que me pareció re interesante en una apelación que se dio por acá un adulto mayor se presenta como víctima,
Que esto está bueno porque por ahí no es una temática que generalmente solemos tomar adultos y adultas mayores, y es una temática que es importante que la podamos patrocinar. Y acá, por ejemplo, el señor había solicitado, digamos, que se lo contemple con todas las medidas cautelares, específicamente una exclusión del hogar, por una persona que estaba siendo, digamos, como su cuidadora. No tenían vínculo. Vieron que al principio hablábamos siempre del vínculo familiar. O sea, acá tiene que haber un vínculo para que entre por la 2785. Acá no había vínculo. Sin embargo, por la situación específica de violencia que estaba sufriendo el señor y que no existía una vía más idónea para poder solicitarlo, acá fue por patrocinio público, ¿no? Con defensora, pero se apeló esa resolución que en un primer momento había rechazado la vía por la 2785, se apela y en la Cámara se concede. Entonces me pareció re importante esto también para que lo tengan, para poder citarlo, que acá, digamos, se justifica, digamos, toda la situación que estaba teniendo el señor, y finalmente se ordena que si bien no estaba por un vínculo familiar, sí, digamos, la situación en sí ameritaba que sea tratada por esta vía. Se hace lugar, se ordena la exclusión de la parte denunciada, bueno, se le concede, digamos, lo que había solicitado el señor, incluso una prohibición de acercamiento. Entonces, la exclusión y la prohibición de acercamiento a un adulto mayor. Bueno, después por ahí estaba leyendo que, bueno, esto, digamos, son los dispositivos en la práctica que me parece importante que tengamos. Por un lado, el dispositivo para la atención de varones, que es algo novedoso, la verdad que no todas las provincias lo tienen, así que es importante que lo usemos, porque si no lo usamos, en definitiva, no tiene sentido el propio dispositivo. El dispositivo LAV está pensado justamente para la persona denunciada. Puede ser o a pedido del juzgado que lo solicite, vieron que una de las medidas cautelares era que podamos solicitar esa intervención, o bien nosotros espontáneamente podemos solicitar en el LAV esa atención. Actualmente tienen estos dos teléfonos por el cual nosotros lo podemos solicitar y se le da la contención psicológica a través de talleres y espacios para varones, para que justamente, digamos, uno desconstruya, se repiense, se revincule, porque la realidad es que no es solamente, o sea, no se trata de excluir al violento, sino también de cómo hacemos para que pueda deconstruir esa violencia en sus diferentes formas a través de un equipo interdisciplinario, que es justamente lo que uno puede solicitar acá. Después podemos solicitar también que sepamos que existen los centros de fortalecimiento familiar, que también son organismos provinciales, que existen varios, Progreso, Huayquiné, hay en diferentes barrios, y también tienen una forma de trabajo con toda la familia. Entonces esto lo podemos solicitar también en nuestro escrito, en cualquier momento que hagamos el proceso, que se le pueda dar intervención. Generalmente los juzgados le dan la intervención, pero nosotros también es importante que lo sepamos para saber que podemos controlar ese pedido. Y bien también solicitar los oficios respectivos a los centros de salud que están en cada una de nuestras zonas. Después, actualmente existen 2 programas nacionales económicos que uno puede solicitar para las víctimas. El programa Potenciar, que es el ex Hacemos Futuro, que depende del Ministerio de Desarrollo de Nación, y el programa Acompañar, que actualmente hace muy poquito empezó a funcionar el Ministerio de Mujeres a través de un equipo acá en Neuquén, así que ellas están llevando adelante lo que es el programa Acompañar. Por ahí después pueden chusmear mejor, digamos, como todas las características de cada uno de ellos, pero a grandes rasgos el acompañar consiste en la prestación, digamos, por tiempo determinado de un salario mínimo vital y móvil. Es compatible si la mujer está cobrando la UH, si cobra alguna asignación por embarazo. Monotributista puede ser social, vieron que el monotributo social es compatible con este, y también si está registrada, pero para lo que es trabajo para el personal de casas particulares. Entonces, si tiene alguna de estas características, perfectamente le podemos tramitar el acompañar con el Ministerio de Mujeres, concretamente. Y por otro lado,
la asignación universal por hijo, ítems para tener presentes, existe actualmente lo que se llama formulario madres, que el formulario madres lo que nos permite es que la mamá, que está separada y que es la que convive con esos hijos o hijas, pueda cobrar esa asignación. Actualmente hay que completar un formulario, que ahí les dejé el link, y hay que sacar un turno en ANSES, que es lo más difícil como de poder conseguir. Pero bueno, lo que nos permite que la mamá cobre la UH, y a diferencia de solicitar después la asignación familiar, es que es mayor el monto. O sea, si los progenitores están separados y nosotros estamos representando a la madre, nos conviene mejor solicitar la UH que solicitar el cobro de la asignación familiar, porque va a ser mayor el monto. Por ahí importante, para poder tramitarla así, es corroborar que estén actualizados los datos en el sistema, o sea, es decir, que por los hijos o hijas que vamos a solicitar esa asignación universal, puedan estar vinculados con la madre, que eso se hace a través de la partida de nacimiento, fácilmente por sistema, en atención virtual en ANSES, y lo podemos tramitar nosotros, esa actualización de datos. Y ya directamente la mandamos con el formulario para que lo pueda hacer. Bueno, el programa Potenciar, a diferencia del acompañar, es un poco menos del el salario, también es por plazo determinado, y esto lo hacemos ante el Ministerio de Desarrollo de Nación. Y también que sepamos que, bueno, actualmente nosotros tenemos lo que es el refugio para que en caso, digamos, de necesidad, podamos dar la intervención también. En un código A, digamos, si la persona está en un código A, se le da directamente la intervención, pero sino que nosotros también sepamos. Y bueno, por ahí también quería que podamos reconfirmar qué es lo que va a decir ese informe interdisciplinario, que va a ser parte del proceso, que va a estar acompañado, en donde va a salir justamente a grandes rasgos el diagnóstico, bueno, toda la historia, digamos, del vínculo. Actualmente ese informe se está haciendo en forma telefónica por la situación, digamos, de la pandemia. Es por el que antes se citaba a la persona, ahora se hace en forma telefónica. Se va a hacer el análisis de toda la situación actual, bueno, cómo está compuesta la familia, el grado de tensión entre ellos, estereotipos. A través del diálogo uno lo va visibilizando esto, si poseen armas de fuego, si la otra parte, una aproximación de ingresos laborales, económicos. Y después también se va a hacer el análisis por el propio equipo de la evaluación de la situación de riesgo, ¿no? Si hay alguna patología, si hay una drogadicción, cosas que aumentan la evaluación de la situación de riesgo. Si hay desempleo, alteraciones mentales, todo lo que pueda implicar que el riesgo vaya aumentando en este caso. Entonces todo eso se tiene que informar por este equipo. Concluye justamente con el pronóstico, ¿no? Donde se hacen las consideraciones generales y posibles sugerencias a que se deriven, a todo lo que vimos, el DAP, centros de salud, centros de fortalecimiento, todo eso también lo va a hacer el equipo interdisciplinario. Y por último, bueno, este informe va a ser con lo que el juez pueda resolver. Es un elemento, si bien no es vinculante, es un elemento re importante, porque es el que el juez o jueza lo va a tener presente para el momento de dictar su propia resolución.